Finalmente hemos llegado a la parte número 5 de nuestra lección del tema de la autonomía. Debemos estar, hermanos, muy agradecidos con nuestro Dios por la razón de que Él hizo todo perfecto, hizo todo completo. Nada le falta al diseño para la iglesia local en cuanto a la autonomía. Absolutamente no hay nada. Así es que espero en Dios, espero en el Señor que estas lecciones hayan de ampliar más el concepto de autonomía. Aquellos que no sabían de qué se trata la autonomía puedan asimilarlo, comprenderlo y de esta manera ser útiles en la iglesia. Hermanos, el ignorar la autonomía en la iglesia local, cada iglesia local, realmente tiene un alcance muy grande para mal en la iglesia local, para la salvación misma. He dicho que el tema de la salvación es el cimiento, es el fundamento, de ahí se deriva todo tema que usted quiera tratar en la iglesia local. Usted me dice un tema, va construido sobre el cimiento que es la autonomía. Si no se comprende esto, entonces usted puede imaginar cómo estará construida la edificación de una iglesia local en algún lugar. Así es que hermanos, a continuar, vamos a dejar un poco de espacio y tiempo en esta tarde para que podamos hacer algunas preguntas, contestarlas y comentar acerca del tema. Así es que hemos dicho que autonomía es una palabra compuesta de auto, por sí mismo o por sí solo, y nomía del griego nomos. Una vez más, eso es autonomía, como el automóvil. Se mueve por sí mismo. Tener esa en la mente puede ayudar mucho en gran manera a entender lo que es la autonomía en una iglesia local. Así es que, haciendo un breve resumen, hasta ahora, la autonomía es la facultad que Dios dio a la iglesia local de poder obrar por sí misma. Eso es la autonomía. La facultad que Dios dio a cada iglesia local, no importa en el tiempo, espacio o lugar geográfico que se encuentre, cada iglesia local es responsable delante del Señor, pero no solamente responsable, sino es capaz de realizar su propia obra, cualquiera que el Señor le haya facultado. Y hemos dicho que una de ellas es ser cuidada y dirigida por sus propios ancianos. En segundo lugar, hemos dicho que también el diseño de la autonomía, para que se mueva por sí misma, para que obre por sí misma, Dios la facultó para realizar el trabajo por todos los miembros que están entre ella. Hemos dicho que en Efesios, a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 2, Dios ve el trabajo de cada iglesia local. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 en adelante. Así es que la autonomía es la facultad que Dios dio a la iglesia local de poder obrar por sí misma, de poder corregir sus divisiones y buscar su propia unidad dentro de sus miembros. El error nos dice que muchos están buscando la unidad entre iglesias locales, en la cual no hay texto, ni capítulo, ni versículo en la Biblia. Pero también la iglesia está facultada para aplicar el apartamiento, lo cual algunos le llaman disciplina. El apartamiento, es decir, rescatar a sus propios miembros cuando quieren volver al pecado. Ella misma lo puede hacer, para que Satanás no gane en ventaja, según los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. 1 Corintios habla acerca de ello. Ahora, en esta tercera o quinta parte de esta noche, hermanos, la iglesia es autónoma porque puede y debe por sí misma buscar su santidad, mantener su santidad y su identidad entre los miembros. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando desde luego nos referimos a la identidad, es que mantenga su identidad como propiedad de Cristo Jesús. Cada iglesia local debe hacer esfuerzo por mantenerse como propiedad de Cristo Jesús. Puede perderla. Desde luego también la santidad. Así es que, hermanos, empecemos con la santidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cada iglesia local es responsable de mantener su propia santidad, y mire cómo se puede entender a través del mismo caso. Una vez más, nos vamos hasta el puerto de Acaya, frente a Asia, frente a la iglesia de Éfeso y frente en ese puerto marítimo cerca del mar Mediterráneo. Lo puede figurar usted en su mente en esa iglesia. Ahora entramos una vez más
Y miramos que esa iglesia habla de esta verdad. En 1 Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante, hablando de que hay entre vosotros fornicación cual ni se nombre entre los gentiles. Ustedes están envanecidos, versículo 2. Ya deberían ustedes haberse lamentado y haber quitado al que cometió tal acción, versículo 3 y 4. Y luego, note bien lo que dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en este versículo 6 exactamente se encuentra, hermanos, la idea de que cada iglesia local debe mantener su propia santidad. Aquí está, versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué lenguaje se encuentra aquí una vez más? Otro lenguaje metafórico. Otro lenguaje metafórico. Masa y levadura son lenguajes metafóricos. De ahí que la levadura, ese poco de levadura está representando el pecado y específicamente estaba representando al fornicario. ¿Cuál fornicario? Recuerda el día de ayer. Aquel hombre que tenía a su madrastra, la esposa de su padre por mujer. Esa poca de levadura es ese hombre, ese fornicario. Un poco de levadura. Y luego leuda toda la masa. La palabra masa representa a Corinto, la iglesia local en Corinto. Todos los miembros, cada uno de ellos. Recuerde 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros sois pues a cada uno miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. De ahí que, hermanos, la masa representa a la iglesia local. Si usted o alguien quiere interpretar que la masa es el conjunto de congregaciones universalmente, o todos los salvos universalmente, escuche bien esto, entonces dejemos nuestras Biblias y vayamos a casa. Porque un pecado va a contaminar toda la iglesia universal y usted está en grandes problemas. No sabe quién pecó y no podrá solucionarlo. ¿Ve usted cómo se sale de las manos el plan cuando es una aplicación humana al plan divino? De tal manera, hermanos, que ¿sabía usted una cosa? Y quiero hacer un tanto paréntesis para que usted pueda comprender realmente lo que está leyendo. En el capítulo 5 de 1 Corintios, nadie, escuche bien esto, nadie podría interpretar mejor o correctamente, nadie podría interpretar correctamente el capítulo 5 si no entiende e interpreta el capítulo 12 de Éxodo acerca de la Pascua. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque precisamente el capítulo 5, que habla de una acción correctiva hacia un fornicario, está sustentada y fundamentada en la misma Pascua de capítulo 12. Y usted dice, no entiendo. Mire esto, hermanos, amigo oyente. Mire esto. Por ejemplo, si vamos a analizar, ya hemos analizado 1 Corintios considerablemente, capítulo 5, pero ahora vamos al capítulo 12 de Éxodo. Y la Biblia nos enseña que el día 14 el cordero era sacrificado entre las 2 tardes. Y usted lee desde el versículo 1, capítulo 12, ¿qué lee? ¿Cuándo se apartaba el cordero? El día 10. Y el día 14 se sacaba el cordero e era inmolado entre las 2 tardes. Note bien, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán aquella noche. ¿Cuál noche? Del día 14, entre las 2 tardes. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora bien, pongamos mucha atención. Si usted sigue leyendo, sin esto mi bueno hubiera alcanzado hasta hoy. Si usted sigue leyendo el día 14, ¿sabía usted una cosa? Después de que comían la Pascua, que era el Cordero, 7 días iban a comer panes sin levadura. Desde el día 14 al 21, cuente, son 7 días. Comían panes sin levadura durante 7 días. Y si alguno comía levadura, ¿sabe qué sucedía? Era cortado totalmente del pueblo. Léanlo conmigo.
Capítulo 12, verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día, desde 14 al 21, será cortado de Israel. Marque eso en su mente. Y en el mes primero comeréis panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Figure en su mapa esto. 10 se escoge el 10 del primer mes. El 14 se saca, se sacrifica la Pascua. Del 14 al 21, 7 días come panes sin levadura. Primero la Pascua, después son los panes. Primero la Pascua, después los panes. Grabe eso en su mente porque es importante. No podrá entender primero los Corintios capítulo 5. Ok, sigamos. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura. El énfasis. Esos 7 días que continúan después de la Pascua, no levadura. No se hallará levadura en vuestras casas. ¿Por qué? Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado. Marque eso, cortado de la congregación. Usted dice, hermano, está hablando que la acción, como a uno le llaman disciplinaria, correctiva, 1 Corintios 5, estaba anunciada desde Éxodo capítulo 12 en la Pascua. Exactamente. Quien no estudia Antiguo Testamento no puede entender el Nuevo Testamento. Increíble. Ahora, se va a maravillar ahora lo que va a mirar ahora. 1 Corintios capítulo 5, vea esto. Y ustedes están envanecidos, verso 2, no deberían más bien haberlo lamentado para que fuese quitado, cortado de medio de vosotros que cometió tal acción, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitar, corten pues a ese perverso entre vosotros. Ahora mire el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Cuál es el argumento de Pablo? ¿Cuál? Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Recuerdan lo que le dije ahí en Éxodo 12? Primero, ¿qué es? Del día 14, la Pascua. Y 14 al 21, ¿qué es? Panes sin levadura, que representa el pecado. Entonces, ¿por qué vas a comer como nueva masa, sin levadura? ¿Por qué? Porque la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Los israelitas, para ser más específico, claro, por aquello que usted no haya captado, del 14 al 21, si alguien usaba levadura, lo cortaban y lo mataban. ¿Y sabe por qué? ¿Que no sabes que ya comimos la Pascua? Y eso significa que Cristo ya ha muerto por ti. ¿Por qué estás tomando la mujer de tu padre? Hay que cortarlo, quitarlo. Esa es la levadura, ese es el pecado. Porque Cristo ya murió atrás en el Gólgota, ahí, en el Gólgota. Recuerde eso. Así que celebremos no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Captó la idea? Y a fin de cuentas, ¿qué es la masa? La iglesia. ¿Qué es la levadura? El pecado. Hermanos, amigo oyente, nos gozamos cada que pasamos y vamos transitando a través de lección en lección de cuanto a la autonomía, y cada día que descubrimos esto nos gozamos y le damos gracias al Señor de pertenecer a una iglesia que tiene un modelo tan perfecto y completo. Es una bendición saber ahora que la autonomía actúa como una protección en una iglesia local. Usted dice, ¿cómo una protección? Sí, una protección para las demás iglesias locales. En otras palabras, ahora usted está mirando en el proyector la iglesia en Corinto y una línea roja alrededor, ¿verdad? Esa es la autonomía. El fornicario, hermano, estaba dentro, entre vosotros. Y usted dice, entonces la levadura no podía alcanzar a leudar o a contaminar el pecado a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia de Filipos, a la iglesia en Colosas, aún a la iglesia de Éfeso, o la iglesia que estuviese más cerca. No, que era la iglesia que estaba en Éfeso cruzando el mar Mediterráneo. No. ¿Por qué? Porque estaba entre vosotros. Y segundo lugar, porque usa la palabra masa, no masas. Masa es metafóricamente la iglesia de Cristo en Corinto. Ahora, mis amados, usted está diciendo, esto significa que la frase, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted dirá, que está escuchando ahora, predicador, es posible, usted está diciendo que por un pecado de uno, Dios
responsabiliza a toda la iglesia y que toda la iglesia puede llegar a contaminarse por el pecado de uno. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo la Biblia, no el predicador. Eso es lo que la Biblia está diciendo, si está interpretando correctamente. Es posible que yo participe en las consecuencias del pecado de otro que está dentro de la iglesia local. Exactamente. Y hermanos, aquí, una vez más, usted tendrá que volver al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El Antiguo Testamento. Si sabe historia, sabrá dónde conecta esto. ¿Y con qué? ¿Con qué conecta esto? Con que por uno responsabiliza a todos. ¿Le suena la palabra Acán? ¿Lingote de oro? Claro que sí. En Josué capítulo 7, no voy a leer todo el capítulo 7 de Josué. Usted sabe la historia. Hermano, les platico un poco acerca de la historia del pueblo de Israel. Según el capítulo 7, verso 1 adelante, los hijos de Israel cometieron una prevaricación, según el verso 1, en cuanto al anatema. Y no te subraya eso. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Ahora, empieza el pueblo a salir a conquistar esas tierras, según verso 2, y envió hombres desde Jericó a Ahí. ¿Y sabe qué sucedió? Esto voy a sintetizar. Le dieron la espalda. Aunque eran más hombres de Israel, le dieron la espalda y mataron a algunos hombres de Israel. Y lo que hace Josué es que, hermano, se rasga su ropa, está delante del arca. Señor, ¿qué van a decir esta gente incircuncisa que le dimos la espalda? Van a ir y van a deshacer todo el pueblo. ¿Y qué va a pasar con tu nombre? ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué inclinas tu rostro delante de mí? Hay un anatema en el pueblo. No era todo el pueblo, era uno. Y por eso no van a poder hacer frente a sus enemigos, verso 12. Israel ha pecado, verso 11, subraya eso. Israel ha pecado. Y verso 13 dice que levantándose le dijo, santifica al pueblo. Vayan hoy y mañana, porque no vas a poder hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de ustedes. Quitado. ¿Ve eso? Por culpa de uno, todos. Hermanos, usted sabe la historia. Primero cada tribu, cada principal de los principales, etcétera, hasta que vino un hombre llamado Acán. Y Dios entonces le dijo a Acán, declara delante de Jehová que has hecho. Le dijo, yo miré un lingote de oro, un manto babilónico, lo puse abajo de la tienda y lo guardé. Fueron corriendo los hombres y tomaron del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel, lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Cómo quedó Dios cuando quitaron al fornicario? Estaba contento. Más en el capítulo 2 a través de las palabras del Espíritu Santo, diciendo a Pablo, a la iglesia, lo hice para ver si eras obediente en todos, pero qué indignación, qué gozo. Deben perdonar a tal. ¿Ve, hermanos? Usted dice, hermano, pero entonces por uno, ¿podemos todos? Sí. ¿Qué te enseña esto? Hago un paréntesis en su vida. Que tú no puedes vivir como tú quieras. Que tú debes de vivir dignamente con tu cara frente al Señor que te redimió del pecado, del mundo. Que hay otros que van a pagar consecuencias. Si tú caes en un pecado donde Dios responsabiliza a todos. No puedes ser egoísta tú. Eres parte del pueblo de Dios. Hermanos, no levanten su mano. Pero si yo le dije, levante su mano. ¿Quién quisiera estar en una iglesia? Aquí en la iglesia Flower Mound. Cuando hay un fornicario, o hay un adúltero, hay un pecador, que por eso Dios va a contaminar toda la masa. ¿Quién quisiera? Si yo me doy cuenta, me voy al día siguiente, escuche bien esto.
si no quiere irse. Y si la iglesia no quiere sacarlos, servidor al día siguiente me voy de aquí. ¿Usted lo haría o se quedaría? No, yo no quiero problemas con Dios. Eso es lo que enseña el texto. Pero bendito Dios, lo primer principio que yo aprendo es que la autonomía, gracias a Dios, actúa como una protección para las demás iglesias. No se contaminan, no se contaminan. Cada iglesia es responsable de mantener su propia santidad. En segundo lugar, cada iglesia local es responsable de mantener su propia identidad. 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 Es decir, ¿es de Cristo o no es de Cristo? Ahora observen, hermanos, enseguida el mapa. Hemos salido de la iglesia en Corinto, nos trasladamos para enfrente de la iglesia de Éfeso, hemos llegado a esta iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia estuvo a punto, no lo sabemos si lo logró o no lo logró, pero estuvo a punto, según los análisis de las Escrituras, de perder, ser parte o ser de propiedad de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo os conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, etc. Pero note bien el versículo 5. Tengo contra ti, verso 4, que has dejado tu primer amor. Y se discute mucho qué es el primer amor. Tenemos que trabajar solamente con la evidencia bíblica que tenemos. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, ¿cuál es la advertencia, hermanos? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar. Esta acción, hermanos, implica un desconocimiento claro de Cristo Jesús hacia una de sus iglesias locales que estaban en Asia. Note bien lo que dice el versículo 10, versículo 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y luego el versículo 11 habla acerca de esas 7 iglesias. Y luego en el versículo 20 les dice el Espíritu Santo a Juan, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, ¿qué nos dice el lenguaje? Son, verbo ser, metáfora. Son los 7 espíritus, 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, y las 7 iglesias, note bien, son las 7 iglesias, y los 7 candeleros, última parte del verso 20, los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Otra vez, otra metáfora. Esa es una metáfora. En otras palabras, hermanos, básicamente lo que Jesús está diciendo aquí es que va a desconocer a la iglesia de Éfeso como propiedad de Él. Eso es lo que está diciendo claramente. Eso es lo que está diciendo acá claramente. Hermanos, ahora hay un espacio. Yo quisiera, por cuestión de tiempo, pero es necesario hacer un poco de espacio y meditar, no pensar, meditar. ¿Qué sería si el Señor quitara el candelero o desconociera la iglesia en este lugar? Piense en toda la consecuencia, el peso de consecuencia que llevaría. De ahí, permítame decirle, ayudarle. Si el Señor quitara el candelero, en otras palabras dijera, la iglesia de Cristo en Flower Mound, pero el Señor dice, la iglesia de Cristo en Flower Mound no es mía. Usted puede tener, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? En Texas, un sign, un anuncio bien grande, luminoso y caro, ¿verdad? Así como la de West Main. Y con un pico muy grande, como decía Hermes, ¿verdad? Un pico muy grande. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Pudiéramos tener membresía de 200 o 300. La pregunta es, ¿y de qué sirve? No somos de Cristo. Y cantamos en voces como los mismos ángeles. ¿De qué sirve? No somos iglesia de Cristo. 0% de ir al cielo. ¿Se fijan eso? El impacto que tiene. Y aún pudiéramos tener generación de ancianos, generación tras generación. ¿Y de qué sirve? Dice el Señor, no es mía. Ahora usted debe estar pensando, hermanos,
¿Qué es lo que puede originar que el Hijo de Dios desconozca a una de sus iglesias locales sobre la tierra? La respuesta bíblica es muy clara. Primero, bíblicamente, y usando solamente lo que está escrito, buscando de punta a punta en la Biblia, hermanos, encontré dos razones. Una, el hacer las cosas por rutina. Y eso aplica precisamente a Apocalipsis capítulo 2, versos 3, 4 y 5, a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y cuando se habla de las primeras obras, implica que el amor, hermanos, el amor, la actitud de la iglesia de Éfeso ya no era la misma que al principio. La iglesia en principio, la iglesia en Éfeso había dejado la idolatría. Recuerda la diosa Diana. Vaya usted allá a Hechos y vea la historia. Ellos quemaron ¿cómo se llaman? Libros de magia y cuantas cosas. Es hermoso ver. Pero pasaron los años, la iglesia llegó a tener ancianos. Ya lo mira usted en Hechos 20, 28, 29. Pero después hay un punto donde la iglesia está haciendo las cosas por rutina. Vengo, oro, canto, tomo la cena, ofrenda y me voy. Vengo, canto, oro, ofrenda, tomo la cena y me voy. Y hace una cosa por rutina. Como el esposo que ya no más hace las cosas por rutina, por monotonía, frío, sin el corazón. Y esto es precisamente número uno, lo que explica la Biblia. La otra segunda, hermanos, es doctrina. Doctrina. Usted sabe, la iglesia en Pérgamo, capítulo 2, verso 12, en la iglesia, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 12, la iglesia en Pérgamo. Fíjese lo que le dice el verso 14. Tengo algunas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, que yo aborrezco. Los tienes ahí, tengo contra ti eso. Hermanos, ¿y qué podemos decir de segunda de Juan 1, verso 8 al 10? Verso 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Resumamos esto, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Resumamos esto. Usted dice, hermanos, ¿cuáles son las causas de por qué una iglesia puede el Señor desconocer a una iglesia local? Dos causas bíblicas solamente. Una, hacer las cosas por rutina, monotonía, costumbre, sin corazón. ¿Qué es el aspecto que, hermanos? Emocional. Donde involucra la emoción, los sentimientos. Dios es espíritu. Regocijaos conmigo en el Señor, etcétera, etcétera. Esa es la parte emocional. Y la parte doctrinal, que tiene que ver con ¿qué? Mente, intelecto. Sé lo que hago, pero siento lo que hago, ¿me explico? Qué cosa tan hermosa descubrimos aquí, hermanos. Si la iglesia, aunque tenga la doctrina correcta, pero si el aspecto emocional, si ya no lo haces de corazón, entonces, ¿qué pedía el Señor en el Antiguo Testamento? ¿Qué pide Jehová de vosotros? Vuestro corazón. Vuestro corazón. Amará al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El corazón. La voluntad, las emociones, no rutina. Y si tiene la verdad, no importa, tú pierdes. Toda la iglesia puede estar en problemas. Viceversa. La iglesia dice, sentimos mucho, sentimos la presencia del Señor, pero doctrina no está. El Señor, el Padre y el Hijo no está. No te vi lo que leímos anteriormente. Qué cosa tan interesante. Estoy pensando ahora el texto. Adorar en Juan 4:24 en espíritu y en verdad. Dos aspectos, intelectual y emocional, el corazón. ¿Captaron la idea? Hermanos, necesitamos tener mucho cuidado, así es que además podemos apreciar que si una iglesia deja de pertenecer a Cristo, algo más también extra, las demás no. Ve ahora en la pantalla. Ese candelero que usted ve de 5 picos representa cada iglesia. La Odisea tiene su candelero, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Pérgamo, cada uno tiene. Y he omitido la de Éfeso, porque eso es la amenaza del Señor, la advertencia. Si no te hubieras arrepentido, quito tu candelero, ya no eres mío. ¿Cuántas iglesias el Señor han dejado? El Señor ha quitado su candelero y están luchando ahí, diciendo que van a Sion, diciendo que van a la gloria. Cuando ya se pase lista, qué triste, hermano. Yo no quiero ser parte de una iglesia del Señor
donde su candelero ya no está. No. Y eso habla precisamente ¿de qué? De su autonomía. Aplicaciones finales. Hemos visto el diseño, que el diseño de la autonomía de Dios es perfecto. Lo hemos visto. Cada iglesia puede por sí misma, ¿qué cosa? Dirigirse con la ayuda de los ancianos entre ella. Número 2, puede ser responsable de su propio trabajo entre ella. Puede atender sus divisiones y buscar la unidad dentro de ella. Número 4, que cada iglesia es suficiente para poder rescatar a sus miembros que quieren volver al pecado, apartándose de ellos. Y número 5, hemos visto, hermanos, que cada iglesia tiene la responsabilidad y el deber delante de Dios de mantener su propia santidad. Recuerda la palabra masa. Identidad. ¿Recuerde qué? El candelero. El candelero. Eso, en base, hermanos, en base a lo que hemos analizado, es maravilloso pertenecer a la iglesia del Señor. Algunas anotaciones finales antes de ir a la oración, algunas preguntas. Hermanos, no hay palabras, créanme, para poder yo explicarles el impacto tan tremendo que tiene el ignorar este diseño de la autonomía. El impacto que tiene en doctrina, en salvación, cualquier tema, el impacto que tiene. Nos puede llevar a grandes errores, al mismo infierno nos puede llevar. El conocer este diseño nos puede ayudar a asegurar más nuestra salvación, a afirmar nuestra congregación, a ser mejores en ese aspecto. Por último, ninguna iglesia, y no lo decimos, hermanos, amigos oyentes, con egoísmo, ninguna iglesia tiene este arreglo divino sobre la tierra, excepto la que aparece en el Nuevo Testamento. Es la única. Es la única, a Dios gracias. Por lo tanto, podemos decir qué gran privilegio pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Es usted parte ya de ella? ¿Es usted ya parte de esa iglesia que tiene estas características de autonomía? Si aún no le invitamos a venir a la obediencia. Vamos poniendo de pie para cantar el himno, hermanos. Dios los bendiga ricamente. Pues